En Apocalipsis 8:1 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Si te fijas otra vez, la visión está en el cielo, está viendo algo en particular cuando abrieron el séptimo sello, y todo lo que viene está pasando. Si te fijas, la cronología es sello 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el 7 lo abren, y el 7 ya no abre algo en particular, sino que él destapa una serie de eventos. El primero, que estamos leyendo en el 8:5, cuando tomó el incensario, lo llenó del fuego, lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Estos eventos, pues, igual, si tú te fijas, ya han pasado. Mira lo que dice ahí: truenos, relámpagos. Hermano, ayer hubo truenos, ayer hubo relámpagos toda la noche. Es decir, no podemos estar esperando en el futuro cosas que ya han pasado mucho. Luego dice el 8:7. El 8:6, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas, y ahí comienzan las trompetas. Ok, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Y así va a ser esto de los primeros sellos, ¿sí? Si te fijas, sigue de las primeras trompetas, perdón, sigue siendo parecido a los sellos. Los sellos nos mostraban cosas que pasan en el cielo, en el mundo espiritual, y luego lo que pasaba en la tierra, que es lo que vamos a ver. En las trompetas es lo mismo. Tocó la trompeta, dice, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Lo único que hay que ir viendo es lo que sí veremos de lo que no veremos. Y aquí podemos confundirnos porque dice: hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Eso aún está en el mundo espiritual, eso no lo veremos, ¿sí? En algún momento fue lanzado granizo y fuego mezclado con sangre. Lo que veremos en la tierra, cuando dice, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Y eso es lo que tenemos que buscar. Y esto ya lo hemos visto, ¿sabes? Ya lo hemos visto bastantes. En todo el mundo y en cada parte del mundo a su tiempo, diferente tiempo. Pero en México, por ejemplo, nosotros ya sabemos que hay cierta temporada donde hay incendios forestales, donde se queman árboles, donde se queman montañas casi completas. En Estados Unidos hay un chorro de estos también, y ya sabemos en qué tiempo pasan esto. O sea, son cosas tan cotidianas que a veces ya no nos sorprende y no las ubicamos en esto, que el Señor nos sigue hablando, que nos sigue hablando. Apocalipsis está lleno de cosas así. Si leemos el segundo ángel, tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Eso, aunque parecen cosas terrenales, te digo, ahí a lo mejor se convierte un poco más difícil que en los sellos, pero no tanto, porque eso está hablando de cosas espirituales también, ¿sí? Lo que dijo ahí el segundo ángel: tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Eso sucede en el mundo espiritual. Lo que nosotros veremos
es lo que dice el 9, es decir, cuando dice y pasó esto, y pasó, es decir, las consecuencias. Cuando dice ahí, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Eso es lo que veremos nosotros en la tierra. Y esto también se ha visto mucho. Se ha visto, si tú buscas en el internet, en el YouTube, tan solo pon mortandad de peces o algo así, y hermano, te van a aparecer eventos, es decir, en playas, donde imágenes donde se ve así llena de peces muertos. ¿Y qué es lo que ocasiona? Lo que dijo antes, parte del mar se convirtió en sangre. Está hablando como de contaminar el mar. Y luego esto trae muerte a los seres del mar, ¿verdad? Y hay imágenes así muy impresionantes. Pero te digo, son cosas cotidianas. Son cosas tan cotidianas. De eso está hablando Apocalipsis. De eventos así, de terremotos como ya hemos visto, de contaminación como esto. De eso tratan los sellos, de eso tratan las trompetas. De guerras, ¿cuántas guerras ha habido? De hambres, ¿cuánta hambre hay en la tierra? De enfermedades, de cosas en el cielo, de eclipses. De ese tipo de señales. Ayer o antier, no sé, yo estaba viendo y hubo un tsunami por ahí, ¿no? ¿Alguien lo vio? Un tsunami ayer. Ayer yo estaba viendo también noticias y decían que el Popocatépetl está lanzando fumarolas otra vez. De eso está hablando. Los sellos hablan de ese tipo de cosas. Las primeras trompetas hablan también de ese tipo de cosas, que nosotros ya las vemos tan comunes, pero lo que la Biblia dice es que la tierra está gimiendo, que la tierra está gimiendo, dice Romanos 8:20. Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Todo eso que ha pasado, sigue pasando, son esos dolores de parto. Así está la tierra hoy. Lo que vimos ayer, lo que vimos antier, los terremotos, las inundaciones, todo eso son los dolores de parto, ¿sí? De que Cristo está a la puerta. Dolores de parto, como lo veíamos en Marcos 13. En Marcos 13:8. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos, hambres, alborotos, y luego dice, principios de dolores son estos. Esto es lo que se ve todos los días aún. Principios de dolores, dice Marcos 13. Pero lo que enseña los eventos de Apocalipsis y lo que dice ahí Marcos, es que el Señor está a la puerta. Que el Señor puede llegar cuando sea. Por ejemplo, Apocalipsis 13:10 dice algo que podríamos pensar nosotros que está pendiente. Marcos 13:10. Dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y nosotros podríamos pensar hoy que todavía está pendiente esto, pero la Biblia enseña lo contrario. Acuérdate lo que hemos estado viendo de Apocalipsis. La intención es que sea la misma Biblia la que nos muestre cosas y no salirnos de ahí. No era tan complicado que esto pase. ¿Cuántos continentes hay? Así fueron a la escuela. Mira, en Hechos 19, en Hechos 19, 8 al 10. Por lo menos dice que un continente ya habían terminado con él. En Hechos 19. Dice que entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo. Hechos 19, 8. ¿Sí les dije? 19, 8 estoy leyendo. Habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo,
maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Es decir, ahí Pablo está diciendo, o sea, por lo menos Asia ya se la acabó él, ¿verdad? Faltaban los otros 4. En 2 años ya se la había acabado Asia, ¿verdad? Es decir, pues en lo demás ya pasó. Y no solo porque estemos suponiendo. Mira ahora Colosenses del 1:4 al 6. Colosenses 1:4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, y luego dice ahí, así como a todo el mundo. ¿Sí? Eso es lo que dice la Biblia. Es decir, lo que había puesto Jesucristo entre las cosas que tenían que pasar, la Biblia dice que ya había pasado, ¿verdad? Nomás Pablito solito ya se había acabado Asia en 2 años, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Si seguimos ahí en Marcos 13:13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. 13:14. Todo lo que precedió hasta el 13:13 son los dolores de parto que estamos viendo también en Apocalipsis. Pero en el 13:14 dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y aquí vamos a estar hoy en esto. Fue un preámbulo un poco largo, pero te digo, sí quisiera que no te perdieras de la cronología que llevamos en Apocalipsis, ¿ok? De que va en cronológico, de que va a haber cositas que nos sacan, como fue el sello 5, como fue Apocalipsis 7, pero después Apocalipsis vuelve a ser cronológico siempre. Y de hecho, ya donde vamos en Apocalipsis 8, ya vamos muy adelantados hacia el final, ¿sí? Por eso hoy es necesario ver Marcos 13:14, la abominación desoladora, que de aquí nos va a llevar a Daniel. Y hoy vamos a ver Daniel, sí, porque de hecho ya lo estamos dejando atrás en la cronología de Apocalipsis, ya se nos está quedando atrás. Hoy vamos a ver Daniel. Daniel 11 y 12 hablan un poquito de la abominación desoladora, pero el que más habla de ella es Daniel 9. De hecho, el que ocasiona más confusión, no porque sea confuso, es Daniel 9. Del que ha salido la doctrina futurista es de Daniel 9. Y hoy vamos a ver exclusivamente Daniel 9. ¿Ok? Así es que ubícate en Daniel 9 y vamos a empezar a leer. Hay 2 partecitas que son las profecías, que son las que más conocemos, que son las que más se usan, que es Daniel 9, 26 y 27, pero nosotros vamos a leerlo desde el principio, porque el contexto es el que nos va a aclarar todo. Así es que vamos a empezar. Daniel 9, 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Lo primero que nos dice cuando nos menciona el rey y su reinado, nos lleva a ubicarlo ya en el tiempo, ¿ok? Está aproximadamente en el año
530, entre el año 530 y 536 antes de Cristo. Leímos en el 2, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Okay? Esto nos ayuda también, aunque todo el contexto del libro nos dice en dónde están ubicados, pero aquí nos dice lo que está pasando en Jerusalén, dice las desolaciones de Jerusalén. La palabra desolación significa destruido, abandonado. Así está Jerusalén, así está el templo cuando Daniel está recibiendo esto y escribiendo. El pueblo judío estaba en cautiverio. La historia era de desobediencia a Dios. Dios los entregó a Babilonia y los castigó y fueron hechos cautivos. Destruyó por primera vez tanto la ciudad como el templo, y ese es el contexto en donde está Daniel 9. El templo y la ciudad destruidos. Pero lo que lee Daniel es que, lo que está hablando Daniel primero es que había leído en Jeremías que todo esto que están padeciendo duraría 70 años. Así lo dice en Jeremías 29:10. Es parte de lo que está leyendo Daniel. Está leyendo los rollos de Jeremías y está leyendo esto. Jeremías 29:10, así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Eso es lo que leyó Daniel. Daniel está leyendo como nosotros un libro profético, ¿sí? Y Daniel ve que hay que hacer algo. Están siendo castigados, algunos en cautiverio, otros esparcidos. Daniel hace cuentas, ve que está cerca de cumplirse, de hecho, los 70 años. Pero mira cómo Daniel no dice, bueno, ya está, o sea, es decir, hay que contar nada más y llega, que así va a suceder. Sino lo que Daniel ve es que esto está pasando, es decir, le faltan a esta profecía aproximadamente 2 años para cumplirse. Es decir, ya tienen 68 años en el cautiverio. Y lo que Daniel ve, Daniel no está contando y diciendo, faltan 2 años, qué bueno, seremos liberados. No, lo que Daniel ve, porque es lo que narra Jeremías, es como Jeremías les hablaba y les decía, arrepiéntanse o los voy a castigar, arrepiéntanse o los voy a mandar al cautiverio, arrepiéntanse o vendrá una nación y los destruirá. No hicieron caso, los destruyen, se los llevan al cautiverio, y aún en el cautiverio, el pueblo de Israel ya estaba feliz, estaba acomodado en el cautiverio. Es decir, pues ya está, acá estamos, ahí está ya, estaban en el cautiverio acomodados. No se habían arrepentido, no había pasado nada con su vida. Y Daniel, lejos de ver, faltan 2 años, ya está, qué bueno, ya vamos a ser rescatados. No, Daniel sabe que para que llegue eso, seremos rescatados, falta algo, falta ¿qué? Es el arrepentimiento. Hermanos, esto también es clave para nosotros. ¿Te acuerdas? La semana pasada nos basábamos en una actitud que tuvo Daniel. Esta también es una actitud que debemos de tener nosotros. Leíamos la semana pasada en Apocalipsis 9, que ni aún con todas las plagas, ni aún se arrepintieron, ¿verdad? Y eso es para nosotros. Daniel lo está viendo y dice, falta arrepentirnos. Tenemos 68 años acá y nadie se ha arrepentido. Y en ese tenor está su oración. Ahí comienza el 9:3 y dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Esto es lo más,
Si hablemos de aprender algo hoy, hermanos, que ahorita vamos a aprender toda la profecía, si Dios lo permite, pero estas son de las cosas principales, de las que hemos hablado, que a veces nos brincamos por aprender otras cosas, ¿sí? Cómo era Daniel, la actitud de Daniel, lo que hacía Daniel, la vida de Daniel. Daniel, lo que veíamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Sí, fue el domingo. Que veíamos, oye, mira, salió una bestia, y luego otra bestia, y luego otra bestia, y Daniel no dice, ¿y quién será tanto? ¿Y quién verá? ¿Y quién reina? Daniel dice, no, eso no tengo esa curiosidad más que por lo importante. Y aquí Daniel leyendo, como hoy nosotros lo hacemos, Daniel se entera de algo, como hoy nosotros lo hacemos, y Daniel dice, hay que hacer algo. Nosotros ya hemos visto todos estos sellos, que son principios de dolores, que el Señor está a la puerta, y eso ya nos obliga a hacer algo. ¿A hacer qué? A arrepentirnos. Cuando tú escuchas una lluvia como la de ayer, o escuchas truenos y tormentas eléctricas, cuando has andado en la calle y ves, oye, mira qué rayo, qué bonito, ¿verdad? Cómo se partió así, cómo fue acostado, siempre son parados, ¿no? Y no te lo están dando para que pienses tonteras. Te lo está dando, es Cristo que dice, ya vengo. ¿Cuándo te vas a arrepentir? ¿Cuándo vas a cambiar de vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a entregar lo que aún no sueltas? ¿Cuándo vas a hacer lo que aún te falta hacer? Cuando abres las noticias como ayer y ves lo que vimos, oye, un tsunami, otro tsunami, y paz, ya nomás le cambias. Ah, mira, y Talía otra vez. Ah, mira, y los tigres quedaron. No, mi hermano, cuando vas, dale para abajo, y un tsunami. Es Dios, es la tierra que gime. Es Dios que nos está hablando. ¿Sabías cuánto, si has leído Esdras y Nehemías, la reconstrucción? Sí. Los que salieron allá, pero ¿sabías cuántos se quedaron allá? ¿Sí los has leído? O sea, ¿cuántos? No, pues nosotros aquí estamos. O sea, que está, oye, pero vamos a reconstruir allá y el pueblo. No, pues, o sea, nosotros no. Nosotros ya tenemos aquí casa, ya tenemos trabajo, ya tenemos dinero. O sea, nosotros no. O sea, ellos estaban acomodados bien, como estamos nosotros. 9:7. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. 9:8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Eso es lo que está pasando en Israel, ¿sí? Y lo que dice Daniel es, aparte ya lo había profetizado, ya lo había anunciado, ya lo había advertido que pasaría. Desde la ley de Moisés ya los había advertido. Como hoy, hermano, lo que hoy nosotros leemos son advertencias. ¿Cómo empezamos? Apocalipsis 1 y 2, advertencias. El que venciere, yo le daré esto. Y el que no venciere, mi hermano, nos está esperando un castigo atroz. Oye, pero Dios no castiga. ¿Pero qué estamos leyendo en Daniel 9, no? ¿Qué estamos leyendo? ¿Cómo estaba el pueblo? Había sido castigado, dispersado. Estaban en el cautiverio. 9:13. Conforme está escrito en la ley de Moisés,
todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. No sé si veas toda la oración, cómo hay quebrantamiento, cómo hay arrepentimiento, cómo está reconociendo el pecado. Y luego pide perdón, ¿verdad? ¿Cómo pide perdón? Hermano, cuando leemos profecía como Apocalipsis, no es para entretenernos, no es para divertirnos, no es para hacernos más sabios, no es para, saber exactamente qué es cada bestia y cada cuerno y decir, pues ya lo sé, soy más sabio. Ese no es lo que quiere enseñarnos. Lo que quiere enseñarnos es lo que viene para poner en nosotros una actitud como la tuvo Daniel. Daniel dijo, oye, ya son 70 años, dice Jeremías, van 68 y aquí no ha pasado nada. Y Apocalipsis dice, verás guerras, verás hambre, verás enfermedades, verás terremotos, verás eclipses, verás muerte en los mares, verás árboles quemarse. ¿Y qué esperas para arrepentirte? ¿Qué esperas para orar como oró Daniel? ¿Cuándo habrá en nuestro corazón eso? No sé si la situación en la que estaba Israel, muchos podemos estar en ella espiritualmente, ¿verdad? Y se espera de nosotros una oración como la que hizo Daniel. Pero no una oración solo por hacerla, sino un corazón como el que tuvo Daniel. 9:18. Sigue rogando Daniel. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esto es lo que hace falta, mi hermano. Pero ¿qué es lo que hace falta? Entender, como decía ahorita mi esposa, es no solo lo que estamos viendo, sino que cuando no entendemos esto, pues llegan a nuestra vida pruebas, llegan a nuestra vida dificultades, llegan a nuestra vida enfermedades, llega a nuestra vida desempleo, llega a nuestra vida un recibo que no se puede pagar, llega a nuestra vida un hijo que se nos revela, llega a nuestra vida dificultades. Pero todo es señalando lo que un día vio Daniel. Es que hemos pecado. Es que hemos pecado. Llega a nuestra vida una situación familiar rota, un problema familiar, un esposo o una esposa peleado. Pero no para que te concentres en el pleito y para que tú le insultes más, sino para que voltees a Dios y digas, es cierto, no he dejado mi pecado, no me he arrepentido. Eso es lo que Dios quiere, y para eso utiliza todo lo que llega a nuestra vida. Un marido, una esposa, un hijo, una hija, un vecino, una vecina, una enfermedad, un desempleo, todo lo que llega a tu vida, todo es Dios llamándonos al arrepentimiento. De eso trata Apocalipsis.
De eso trata Apocalipsis. Y cuando uno hace una oración como esta, yo no sé, yo creo que para gloria de Dios hay personas que han hecho una oración como esta. Pero si te fijas, una oración como esta la haces cuando Dios te pone en el piso, cuando Dios te pone contra la pared, cuando Dios te pone contra la alfombra, ¿verdad? Nace una oración así. No, estoy hablando de aquella oración de cuando no tenías para comer y tu oración no era por comida, sino porque habías descubierto que era el pecado aquel. Cuando tu oración es arrepintiéndote, cuando tu oración es reconociendo el pecado, cuando tu oración es pidiendo perdón a Dios, diciéndole, inclina tu oído, papá, no me abandones todavía, no me abandones todavía. Oye, pero no tienes comida, no importa eso. Oye, tu hijo se quiere ir de casa, no importa eso. Sé que es mi pecado, sé que es mi pecado. Y nace una oración así. Y esas son las oraciones que Dios escucha, que Dios responde. Dice en el 9:20, cosa maravillosa, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Es decir, desde que empezó a orar, Dios ya lo había escuchado. Y Dios ya tenía el rescate para Daniel. Lo que está pidiendo Daniel, Dios ya lo tenía. Como Dios tiene el alimento que tú crees que te falta. Como Dios tiene el dinero que tú crees que te falta. Como Dios tiene la solución a todos los problemas. Lo único que está esperando es que dejes de ver el problema y empieces a ver tu pecado y a pedir por tu pecado. Eso es lo que esa es la oración que Él espera y que ha esperado por nosotros tanto tiempo. Al principio de tus ruegos, estoy en el 9:23, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y en ese contexto está la visión, que son los últimos 4 versículos, que son los que hacen todo un desbarajuste hoy para la iglesia y que no es tan complicado de entender. Mira, 9:24, esta es la visión. 70 semanas están determinadas. Esto es lo primero y ya con esto nos va a determinar todo lo demás. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es decir, no está hablando de cristianos, está hablando sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad. ¿Sí? Eso es lo primerito. Ahora, ¿para qué? Ya ves que unos dicen, es para restaurarla. No dice para reconstruirla, no. Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Pero aquí es donde el contexto nos ayuda. Todo lo que estamos viendo del 9:1 hasta acá, cómo está Israel castigado, cómo Daniel reconoce su pecado, cómo Daniel pide perdón no solo por el suyo, sino dice, todos hemos pecado. Y luego viene el ángel y dice, ya está bien, ya te escuchamos. ¿Y qué va a traer? Pues perdón de pecados. Dice, te voy a perdonar tu pecado. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ese es el anuncio del ángel. Ya desde ahí podemos contestar algo. ¿Es para el fin del mundo la visión? No es para el fin del mundo. ¿Es para la segunda venida de Jesús? No puede estar anunciando la segunda venida, porque ahorita como empezamos, Daniel escribe en el año 536 antes de Cristo, es decir, todavía no viene Cristo ni por primera vez. Aparte, cuando vino por primera vez es cuando vino a traer el perdón de pecados. Daniel pide perdón y el ángel le dice, ya viene el perdón. Daniel quiere expiación y le dice, ya viene la expiación.
Es lo que necesita Daniel y es lo que le está prometiendo. Eso es lo primero que debemos como definir, ¿no? Hasta dónde abarca, de qué estamos hablando, ¿ok? Y el 9:24 va a ser base hoy, porque esa es toda la visión. El 9:24 dice, esta es toda la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel 9:24 es el que nos encierra en lo que está pasando. Y luego ya nada más para terminar, tú te puedes ir hoy a casa después de comer y checa la hojita y ahora ya decir, ya nada más para cerrar bien, a ver, el pastor dijo que íbamos a hacer esto, sí lo hicimos, oramos. Dijo que leeríamos la palabra, sí lo leímos. Dijo que iba a haber enseñanza, sí hubo. Dijo que cantaríamos un himno, sí lo hubo. Dijo que iba a haber oración de cierre, sí la hubo. Dijo que comeríamos, sí la hubo. ¿Cómo te vas a ir tú a casa a decir, no, todavía vamos a comer dentro de 2000 años? Pues si ya comimos. ¿Sí comprendes? O sea, ¿de dónde podríamos sacar que Daniel 9 hay algún pendiente para 2000 años? Es una locura. Es una locura. Y sin embargo es lo que cree hoy la iglesia mayormente. Una locura. Una locura. Pero bueno, nosotros enfoquémonos en lo nuestro, ¿verdad? Ahora veremos el 9:24. Lo que nos dice ahí, para ver eso, bueno, a ver, pero lo que dice que iba a pasar, ya pasó, así como vimos ahorita, ya oramos, ya hubo enseñanza, ya hubo canto, eso es lo que hemos hecho con Apocalipsis hacia atrás, y es lo que vamos a hacer con Daniel. En Daniel 9:24 dijo, para terminar la prevaricación, ¿ok? ¿Qué es prevaricación? Primero, prevaricación en el diccionario. En el hebreo, la 6588, que significa falta, iniquidad, maldad, ofensa, pecado o transgresión. Es decir, está diciendo para terminar la prevaricación y poner fin al pecado es lo mismo, ¿verdad? Terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Ya lo hizo? Esto ya lo hizo el Señor. Alguien puede decir, pero ¿a poco quiere decir que ya no hay pecado? No, acuérdate otra vez, no está hablándonos hoy. Otra cosa que nos encierra es cuando le dijo a Daniel, están determinadas 70 semanas sobre tu pueblo. ¿Quién es su pueblo? Israel. Y su ciudad, Jerusalén. Sobre ellos. Es decir, hermano, para acabar pronto, esta ni siquiera nos toca a nosotros. Nada. ¿Ok? Pero le dijo, sobre tu pueblo. ¿Qué oró Daniel? Mi pueblo está pecando. Mi pueblo está sucio. Hemos pecado. Y el ángel le dice, ok, quedan 70 semanas para poner fin al pecado. ¿Ok? Para poner fin al pecado. ¿De quién? Del que quiera. Del que quiera. Jesucristo iba a morir. Y ahora sí, la muerte de Jesucristo sí está disponible para nosotros. Pero tiene la misma intención que tenía con ellos. Poner fin al pecado. Ahí es donde no caben nuestras teorías de que podemos seguir pecando. Si la muerte de Cristo es la que hace esto, poner fin al pecado. Después dice, expiar la iniquidad. ¿Qué es? Es decir, pero ya he pecado. Es decir, vas a poner fin al pecado. Pero y todo lo que está Daniel arrepintiéndose y orando, expiar. Expiar, ¿qué quiere decir? Cubrir, condonar. Expiar es la palabra 3722 del diccionario hebreo Strong. Significa cubrir, condonar, perdonar o ser propicio. Es lo que dice Hebreos 2:17, que hizo nuestro Señor Jesús
Hebreos 2:17 dice que debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Es lo que dice Primera de Juan 2:2. Él es la propiciación, que quiere decir la expiación por nuestros pecados. Entonces mira estas dos cosas que ya llevamos. Expiar la iniquidad y terminar la prevaricación, terminar el pecado, son cosas que ya hizo alguien y las hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Las hizo el Señor en la cruz. Juan el Bautista dijo en Juan 1:29, cuando vio a Jesucristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús. Dice Primera de Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, todo lo que dice Daniel 9:24 que iba a pasar, ya pasó, y son cosas que hizo nuestro Señor Jesús. Daniel 9:24 y dice también que vino a traer la justicia perdurable. La palabra justicia en el hebreo es la 6663 de la Strong, 6663, que significa absolver, perdonar. Pero luego mira la palabrita que le sigue, la justicia perdurable, es decir, la absolución perdurable. Eso es justicia. Declarar perdonado, declarar justo. Y eso gracias a quién lo podemos vivir hoy, gracias al que dice ahí mismo, ¿no? Al Santo de los Santos. Acá hablando de la justicia perdurable, pero esto es de lo que habla el Nuevo Testamento para nosotros, la justicia que nos da nuestro Señor Jesucristo. Dice segunda de Pedro 1:1, segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A esta se refiere. Esta justicia que anuncia el 9:24 de Daniel es la justicia que ya trajo Jesucristo a la tierra. Dice Filipenses 3:9. Pablo hablando dice que quiere ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esta palabra es más conocida para nosotros, ¿no? ¿Te acuerdas de aquello? Buscar el reino de Dios y su justicia divina. Todo esto es lo que trajo nuestro Señor. Dice Romanos 1:17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Ok? Entonces Jesús trajo esta justicia, que es el perdón y que es la absolución. Perdurable, ¿qué quiere decir perdurable? Dice en el 57:6-9, que es algo continuo, que es algo perpetuo y que es algo para siempre. Eso es lo que trajo nuestro Señor. Esto es lo que vino con Jesús en su primera venida, cuando murió en la cruz, para ser exactos, que es lo que le está anunciando el ángel a Daniel. No una segunda venida. ¿Te acuerdas? Para eso era la hojita, para ver cuándo está escrito Daniel. Daniel, en los tiempos de Daniel, todavía no había venido nuestro Señor la primera vez. Por último dice dos cosas: sellar la visión y la profecía. Cuando Cristo vino, más de 300
profecías se cumplieron en él. Cuando él estaba en la cruz dijo, todo está consumado. ¿A qué se refiere? A todas las profecías que había, a todas las profecías mesiánicas. Él las cumple y las cierra Jesucristo. La palabra sellar, de hecho, significa cerrar. ¿Qué quiere decir cerrar? Es decir, ya está la profecía y ya se cierra. Ya no hay más, ya no hay más. De hecho, nosotros, ¿qué esperamos nosotros los cristianos hoy? Por eso estamos estudiando Apocalipsis. Eso es lo que esperamos. Oye, pero vino otro profeta en el año 1500 y ese profeta, ese profeta no nos interesa. Los cristianos esperamos, nuestro Señor cerró la profecía, es decir, la cerró, ya no hay más. La profecía, lo que leemos en Apocalipsis, si te fijas, es lo mismo que Él reveló en Mateo 24 y en Marcos 13. Esa es la profecía que estamos esperando. Eso es, por eso nos conviene discernir bien Apocalipsis, discernir Mateo 24 y Marcos 13, porque eso es lo que esperamos. Y lo que el Señor espera es, después de discernirlo, una respuesta de su pueblo. La respuesta no es, ya tengo un diploma de Apocalipsis que vamos a dar al final al que se porte bien. Un diploma, ya, no, esa no es la respuesta, mi hermano. Oye, pero nos graduamos sabiendo quiénes eran los 10 cuernos. Esa no es la respuesta que Él espera. Él espera arrepentimiento y cambio. En ningún libro como en Apocalipsis espera arrepentimiento y cambio. Es la mayor advertencia de nuestro Señor. Apocalipsis son las patadas ya de nuestro Señor a la puerta. Son los dolores de parto. Termina diciendo el 24, y ungir al Santo de los Santos. Y yo creo que en este punto nadie puede tener discusión de quién habla, quién es el Santo de los Santos. Si te fijas además cómo está escrita la frase, porque así la escribe cuando habla de Jesús en otros lados. Rey de reyes, pone rey con mayúsculas y luego de reyes con minúsculas. Señor de señores, Señor con mayúsculas y luego señores con minúsculas. Aquí pasa lo mismo, ungir al Santo con mayúsculas y luego de los santos con minúsculas. Es decir, está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Lo que sigue, te digo, ese fue el 9:24 y es lo general. Está diciendo hasta dónde abarca la visión, como te puse en la hojita del programa de hoy. Después lo que sigue, pero mira lo que hace nuestro Señor, empieza a dar, ahora sí, hasta fechas. Para eso es la segunda hojita que te puse ahí. 9:25 de Daniel. ¿Hasta ahí no tienes problema? Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hasta ahí, si te fijas, empieza a hacer lo que te decía en la hojita. ¿Cómo está? Empieza a poner fechas. Las primeras que nos pone ya nos dijo en el 9:24, son 70 semanas. Nos ayuda tanto el Señor que nos pone de dónde empecemos a contar. Dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Ok? Hay dos decretos, hay 2 órdenes en la Biblia, ¿ok? En la Biblia, no nos hemos ido a buscar a nadie fuera de la Biblia. En Esdras 1, si nos basáramos en Esdras 1, ahí hay una orden para edificar, pero ese Esdras 1 nos pone en el año 538 antes de Cristo. Eso nada más nos dice hoy que no puede ser,
¿Por qué? Porque nos dijo hasta dónde avanzaría y nos puso en los tiempos del Mesías, ¿sí? También nos dijo en el 25, nos da 7 semanas y 62 semanas, ya son 69, ¿ok? Si contamos si contamos las 70 y se las restamos al 538 antes de Cristo, nos dejaría lejos incluso de la venida del Mesías, ¿sí? La cuenta sería restarle 490 a 538 y nos lejos incluso de la venida del Mesías. Entonces no puede ser. Nosotros, gracias a Dios, hoy sabemos que no puede ser, ¿sí? Nosotros hoy, ¿por qué? Porque lo estamos viendo ya pasado. Tendríamos un problema si fuera el único decreto, pero no es el único. Hay otro en el mismo libro de Esdras, en el 6:8. 8. Dice, y por mí es dada la orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, etc. ¿Okay? Esta es una segunda obra, una segunda orden. Y lo que pasó con la primera, si te acuerdas, empezaron y luego fue detenida, fue estorbada y detenida mucho tiempo hasta esta orden. Y esta nos hace caer, esta fue en el año 458 antes de Cristo. Entonces te digo, por pura lógica, pues tenemos que tomar esta, porque la otra nos llevaría a antes incluso del nacimiento del Mesías. Ahora, si traemos esta orden que fue en el 458, no exacto, aproximado, ¿ok? Hay un margen ahí de tiempo. Pero si tomamos esta orden, ahora sí podemos comenzar a contar. Y mira, estamos en el 25, 9:25, dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahí empezamos a hacer cuentas, te digo, nos dice desde dónde empezar y ahí empezamos a hacer cuentas. Desde la salida de la orden, dice, lo primero que dice, habrá 7 semanas. Pero fíjate hasta dónde, otra vez, el 9:25 nos engloba algo, ¿sí? El 9:24 nos englobó las 70 semanas. El 9:25 solo hasta las 69 semanas. Dice, ¿sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe? ¿Ok? Nos hace como que otra generalidad. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, que si las sumamos son 69 semanas. Hasta el Mesías príncipe. Pero no nos dice hasta qué tiempo. Si a su nacimiento, a su muerte, a su obra. Solo nos dice hasta los tiempos del Mesías. ¿Ok? Pero sí nos dice que en medio se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto es importante porque alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no dijo nomás 69 y ya? ¿Sí? Las va separando como la semana pasada cuando hablamos de las profecías, ¿te acuerdas? Que siempre apuntan a algo importante. La separación esta también apunta a algo importante. Cuando dice 7 semanas primero, si cuentas 7 semanas, si arrancamos en el 458, menos 7 semanas, se me pasó mencionarles algo, que está hablando de semanas de años, ¿ok? Si fueran semanas de días, no nos pone en los tiempos de Daniel todavía. La palabra semana en el diccionario solo significa conjunto de 7. Hoy para nosotros, si hablamos de semana, pues ya lo tenemos como que muy aprendido algo, ¿no? Semana, pues, ¿qué es? Mañana, o estamos terminando una, mañana comienza el lunes, se acaba el domingo, es otra semana. Pero la palabra semana solo significa conjunto de 7. Puede ser, claro, que 7 días, puede ser 7 años, puede ser 7 decenas de años,
pueden ser 7 centenas de años, es decir, solo significa conjunto de 7. Y así lo usaba el pueblo de Israel. Por ejemplo, en Levítico 25:8, solo para que tengas un ejemplo, que dice: contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Te digo que la palabra semana no se usaba solo como hoy la usamos para 7 días, era un conjunto de 7 y se usaba también para 7 años. Y desde luego, si está Daniel recibiendo la visión, si le dice de dónde empezar a contar y terminará en los tiempos del Mesías, es decir, debe de ser semanas de años, ¿verdad? Entonces, contando esas semanas de años, partiendo, como dice la palabra, de aquel decreto, de aquella orden de reedificar, y tomando nosotros la orden que salió en el 458 aproximadamente, de ahí le restamos los primeros 49 y nos va a llevar al 409 aproximadamente, que coincide con el tiempo en que se reconstruyó el templo. ¿Ok? No sé si hasta ahí vamos bien. Si vas bien, porque ya se me andaba perdiendo acá la cuenta. Pero es la primera cuenta que hace, 7 semanas, y cae cuando se reconstruyó el templo. Y luego dice ahí enseguida 62 semanas. Y a esas 62 semanas ya tienen que caer en los tiempos del Mesías. ¿Ok? Porque así lo determinó el 925. ¿Sabe? Pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, que sumadas son 69. El punto y coma nos deja ver que en ese inter se volverá a edificar la plaza y el muro, y eso pasó a la primer semana. Si tienes tu hojita, ahí nos vamos a ir parejitos. Pero las 7 más las 62 dice que será el Mesías príncipe, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Hay varias cuentas. Hay varias cuentas que hacer y hay una dificultad muy grande para dar exactamente, es una dificultad muy grande, porque cuando está escribiendo Daniel, el mundo se regía por un calendario, por lo menos el pueblo judío, por el calendario judío, ¿no? Que nosotros hoy no nos regimos por ese calendario, ¿no? Sin embargo, tendemos a casi todo lo que nos da como fechas, ubicarlo en nuestro calendario, no sé por qué, pero siempre habla del calendario judío, que el calendario judío, los años eran, los días de los años eran de 360 días. Hay varios, cuando entra el calendario gregoriano, que es el que nos rige hoy, se supone que había un error en la cuenta. Si tú haces una cuenta solo matemática, eso te va a llevar a que caigas en el año 26, con simples restas. Pero después resulta que cuando entra el calendario gregoriano y empieza a avanzar, se dan cuenta que tenía un error. Cristo no había nacido en el año 0, gregoriano. Cristo había nacido en el año 4. ¿Sí? Entonces, para la cuenta nuestra, esa visión nos haría caer con Cristo de 30 años. ¿Ok? Y todavía hay una tercera cuenta que nos haría caer en Cristo de 0 años, es decir, al nacimiento de Cristo. ¿Cuál es correcta? No es tan relevante, porque cuando nos pone ahí en las 69 semanas, nos trae a los tiempos de Cristo, y eso es lo que debemos de tomar. Yo por eso en la hojita te puse las dos opciones, o al año 0 o al año 30, ¿ok? Después de Cristo, al año de nuestro Señor. Pierde relevancia si es el 0 o el 30 por lo que sigue. Vamos a seguir leyendo.
Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Es decir, el interés, lo grande y lo importante, se nos va a centrar en la semana 70. Ahí es donde pasa lo más importante. Entonces, haya caído en el año 0, en el año 26 o en el año 30, no es relevante. Lo relevante es lo que sigue después de eso. Es decir, el 9:25 lo único que hace es ponernos en el tiempo del Mesías. Eso es indiscutible. Ahí dice, en el tiempo, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. No nos dice exactamente si a su nacimiento, si a cuándo fue ungido, si a cuándo fue bautizado, si a cuándo fue crucificado. No nos dice exactamente, pero no es relevante, porque lo relevante viene después de eso. Cuando el 26 y el 27. Y fíjate cómo dice, después de las 62 semanas. Eso es lo que es relevante. ¿Sí? Eso es lo que es relevante. Y hablando de lo que hemos manejado hasta hoy. Oye, pero yo quiero saber exactamente si fue al año 0. Ahorita yo te digo cómo le hagas, investígale y aviéntate el trabajo, ¿no? Pero no es relevante. ¿Sí? No, solamente sí seguir contando. 7 semanas fue del decreto a la restauración del templo. Y luego 62 semanas, que ya suman 69, nos pone en los tiempos del Mesías. Y de ahí comienza la última semana, que es la semana 70. De ahí ahorita por eso era importante la hojita. Si dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ya nomás, ¿de qué está hablando? ¿De una semana futura o de la semana 70? Pues está hablando dentro de la semana 70. Lo había determinado el 9:24 y todo lo que habíamos visto ahorita, cómo lo dio general y luego nos empezó a dar a desglosado. ¿Okay? 26 y 27 solo está desglosando lo que nos dio en general. Si la semana 79 nos trae al año 30 de nuestro Señor, coincidiría en algo. El ministerio de nuestro Señor duró aproximadamente 3 años y medio o 4. ¿Sí? ¿Okay? Si nos trae a ese tiempo, dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Qué quiere decir mas no por sí? Es decir, no por culpa de él. Él no tenía ninguna culpa. ¿Te acuerdas? Se le quitó por nuestras culpas. Y luego dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El 9:26 nos da algo más extenso y nos lleva hasta un año en específico que pasó esta segunda parte del 26. Dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y esto ya pasó también en la cronología nuestra, ¿ok? Nos vamos a ir hasta Daniel. El templo está destruido, el santuario de la ciudad está destruido. Le está profetizando que iba a haber una reconstrucción. De hecho, de ahí comienza a contar la profecía y fue reconstruido, ¿verdad? A la 7ª semana se restauró el templo. Pero y luego sigue diciendo y le habla de que ese templo reconstruido iba a volver a ser destruido. ¿Verdad? ¿Hasta dónde lo tenemos que llevar? Pues hasta el templo. Esto coincide con lo que dijo Jesucristo. ¿Te acuerdas en Marcos 13 cuando están viendo aquel templo y le dicen, mira qué bonito está, mira qué grande está? Y Jesucristo dijo, está bonito, no va a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? Coincide con eso. ¿Y cuándo pasó eso? Eso pasó en el año 70. Otra vez no podemos tomarlo y volverlo a traer hasta los años 2000 y tanto y esperar que se reconstruya y que se vuelva a destruir, porque es algo que ya pasó. Nosotros ya sabemos que ya pasó. Estamos viendo una profecía hacia atrás, una profecía que ya pasó, ¿verdad? ¿Cómo será? Dice que su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquel año 70 pues fue el fin de la guerra,
cuando entran los romanos y destruyen a Jerusalén y destruyen al templo. Y cuando dice con inundación, el libro de Josefo describe muy bien la situación aquella. No sé si alguna vez lo has leído, pero dice cómo fue aquella guerra y cómo fue aquella destrucción de Jerusalén y del templo, cómo fue la sangre llegaba hasta casi las rodillas, ahí en ese lugar, ¿ok? Entonces hasta ahí vamos en el 9:26. Luego viene el 9:27. Fíjate cómo el 9:27 hace algo. Es paralelo, pasa algo como lo que vimos ahorita. Primero lo hace general, luego da detalles. Es decir, el 9:27, que pasa lo que nos pasó en el 9:24, que nos dio generalidades y luego nos dio tiempos, ¿ok? Dice, por otra semana, o sea, dentro de esa semana, confirmará el pacto con muchos. Y luego nos dice algo importante, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es más fuerte en la palabra de Dios este evento, que es cuando el anticristo hace lo que hace, que se mete al templo. Es decir, por ejemplo, cuando decimos Jesús asciende, cuando el Espíritu desciende, el Espíritu no desciende al templo. Dios ya no estaba en el templo. El que desciende al templo es el anticristo. Y al descender al templo e instalarse en el templo, como dice 2 de Tesalonicenses, ahí cesó el sacrificio. Es decir, cesó el sacrificio, ¿qué quiere decir? Cesó el sacrificio correcto. Cuando el anticristo se mete al templo. ¿Ok? Ahí es lo que la Biblia llama cesó el sacrificio. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Pero sigue habiendo más sacrificios, pero son para el anticristo. Exactamente. Así es. (9:27) Ya nos instalamos, te digo otra vez, nos regresamos al principio, nos instalamos ahí en la semana, y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Te digo, está repitiendo lo del 26. De hecho, hay muchos paralelos, ¿ok? Cuando dice después de las 62 semanas, y luego acá dice y por otra semana, está hablando de esa última semana. Hay estas dos últimas de Daniel 9:27, no solo el cesar el sacrificio, también el primero cuando dice confirmará el pacto con muchos. Ok, también son cosas que encajan con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que hará pacto con muchos. ¿Te acuerdas que Él es lo que anunció en Jeremías 31:3? Dice, este es el pacto, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré a ellos Dios y ellos serán mi pueblo. En la Santa Cena, ¿te acuerdas cuando levantó la copa? Dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, ¿ok? Pero también son cosas que siguen encajando con el anticristo. Es decir, porque luego de que el Señor hace el nuevo pacto es el pacto en el Espíritu, pero luego viene el imitador, y el imitador viene a lo mismo, también a hacer un pacto. Es decir, todo el caminar, acuérdate, el caminar del anticristo es un cristianismo también. Es decir, hay un pacto, hay un espíritu que se recibe, hay una iglesia, hay una Biblia, es la Biblia, misma Biblia que se lee. Y hay una vida cristiana. Es lo mismo de acá. ¿Ok? Los dos comienzan con un nuevo pacto. El anticristo también viene a hacer un nuevo pacto. Entonces, otra vez, y la palabra y la Biblia parece darle más fuerza a que el pacto se detiene, o el que lo hace detener es el anticristo. En la semana 70, en el 9:27. Cuando dice, por otra semana
confirmará el pacto con muchos. Se está refiriendo al pacto falso. Que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se está refiriendo a la ofrenda correcta y al sacrificio correcto. Y luego dice, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. El desolador, ¿a qué se refiere? Lo que va a venir a terminar con el templo y con la ciudad. Esa palabra desolar es esta, destruir y arruinar. Que si te fijas, la palabrita desolación la vimos incluso cuando Daniel oraba, cómo estaba el pueblo, y decía las desolaciones de Israel. ¿Cómo estaba? El pueblo destruido y el templo destruido. Es decir, volverá a pasar y volverá a venir un desolador. Pero, otra vez, poniéndole las dos opciones que hay, que es nuestro Señor, o enseguida, que esta es la más viable, que es el sello 1 y que es el anticristo. Ninguna de las dos nos saca de que es algo que se cumplió, ¿verdad? Es decir, ninguna de las dos nos pone en un evento futuro ni en una doctrina futurista. Ninguna de las dos. Ya lo había determinado el 9:24, el 25 y el 26 le dio fuerza, y el 27 no nos mueve de ahí hacia el futuro. Pero ¿te acuerdas Daniel 8 cómo decía que él recibía el sacrificio? Y decía también Daniel 8, en su santuario. Es decir, se metió al templo y se adueñó de él. Pero él es el mismo que al final va a destruir el templo, ¿verdad? Es el desolador, es el que va a hacer todo. Al final él mismo es el que destruye el templo. Encaja con dos cosas, si te fijas bien, hermano. Encaja también con Apocalipsis 12, cómo está la bestia peleando contra los judíos, y cómo el 12:8, no sé cuándo termina, pero dice, achis, hay otro pueblo. Entonces ahí es cuando deciden terminar con el templo para salir e ir a hacerle pleito ahora a los cristianos. La duda es solo si es el mismo desolador que deja el templo y hace a los cristianos, o si este desolador era una bestia que termina con su tarea, que era estar en el templo, destruyen el templo, y ahora del templo empieza el anticristo. Esta tiene mucha fuerza, muchísima fuerza, porque hay otro pasaje en Tesalonicenses que dice que no se ha manifestado, y dice, porque hay algo que al presente lo detiene. ¿Sí te acuerdas de aquel verso? Dice, hasta que este a su vez sea quitado de en medio, ¿verdad? Y luego empieza la labor del anticristo. Si te fijas, se liga Daniel 8, se liga se liga Apocalipsis 12 y ese de segunda de Tesalonicenses. Que te acuerdas que dice, ahorita lo vamos a leer, que dice, solamente hay algo que al presente lo detiene. Y eso encaja mucho con esto. Es decir, que el ministerio ya estaba, pero está detenido, porque están concentrados en el templo, en los judíos, ¿sí? Dice, hasta que este a su vez se ha quitado de en medio, que fue quitado en el año 70, y ahora se dispara el anticristo. Eso es lo único, te digo, la duda, pero no de lo que pasa, sino de si este desolador que está en el templo es el mismo anticristo que hizo las dos cosas, o si bien el desolador era uno, hizo su función y enseguida del desolador salió el anticristo, ¿verdad? Ahora la semana 70, el 9:26 lo que nos hizo es, nos llevó a la destrucción del templo y nos encerró en el tiempo en la destrucción del templo. Es decir, haz de cuenta que nos puso en la destrucción del templo. Lo que pasó en el 27 tiene que encajar en el tiempo en el 26, ¿verdad? Tiene que encajar ahí en el tiempo. Dicho sea el numerito, pues no es casualidad, ¿no? Que sea 70 no es casualidad. Pero el 9:26 nos dice que debemos de poner la destrucción del templo dentro de lo que estamos estudiando, ¿no? Lo que dice en el 9:26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Es decir, puede haber sido, solamente nos dice que es dentro, pero no necesariamente a la media semana. Puede haber sido antes. Donde encajaría en la media semana es si si el Mesías fuera el mismo al que le ponemos que hizo cesar el sacrificio, tendríamos que ponerlo semana precedente. Pero si no está hablando de este sacrificio, entonces ya lo podemos ubicar. De hecho, no después de la media semana, pero sí antes de la media
de la media semana, pero en cualquier tiempo. Hay dos tiempos claros, de hecho, que es ahora ya en el que estamos, ¿sí? Porque nos dijo claramente en el 9:27 que a la mitad de la semana cesará el sacrificio. Eso ya nos lo dijo claramente, ¿sí? Y luego queda la media semana que termina en el año 70, ¿ok? Y ahí es donde pasan varios eventos, ¿ok? Si vamos a Apocalipsis 11. Esto lo vamos a ver en su momento, pero se nos pone en este periodo. (11:1) Me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Mira cómo se nos viene a encajar en lo que estamos hablando. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ok, en esta media semana, en la hojita también te lo puse, tiene la letra muy chiquita. Pero cuando habla, este último periodo de tiempo, que es la media semana, en la Biblia aparece a veces como aquí, que dice 42 meses, a veces va a decir 3 años y medio, a veces va a decir media semana, a veces va a decir 1260 días, y a veces va a decir tiempo, tiempos y medio tiempo. Y está hablando del mismo periodo. Pero fíjate cómo el 11:2 se nos encaja con el 9:26, que está hablando de cómo terminará. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y el 11:2 nos dice que ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Es ese periodo donde está ubicado. En el 11:3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Y otra vez cómo se nos encaja ahí. Ahí se me perdió. El 11:3 estamos, ¿vamos? Sí. Sí. Dice, bueno, ese ya lo leí. Daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Es el mismo periodo, ¿ok? Luego ahí narra algo que te digo, veremos cuando estemos en el 11, de lo que hacen estos 2 testigos. Pero dice, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí por lo que decía ahorita mi hermano Alfredo, parece ser que dice que la bestia, es decir, los dejan predicar, ¿sí? Y hasta que terminan los 1260 días es cuando la bestia ahora comienza la guerra contra ellos. Es decir, aunque podría ser paralelo, no está siendo paralelo. Es decir, primero se enfocó en el templo en la última media semana y hasta cuando es destruido el templo, ahora lucha contra los cristianos, también como decía Apocalipsis 12:8. Pero las cosas que tú vayas viendo otra vez en la Biblia, que hablan de eso, de 3 años y medio, 42 meses o 1260 días, están hablando de esto, ¿ok? En Daniel 8, hay varias referencias, una es Daniel 8:12. Pero aquí cuando estábamos en el 11, la palabra hollar, cuando dice que ellos van a hollar, significa pisotear, y es lo que hicieron con la ciudad. Y cuando dice gentiles, pues ya sabemos que habla de alguien que no es judío. Y cuando vemos en el año 70 que lo hicieron los romanos, pues estamos hablando de que coincide ahí con ello. Físicamente los 2 testigos, ¿es físico o es espiritual? Los 2 testigos, claro que nacen espiritualmente, pero está hablando de algo que es físicamente. Sí, pero los 2 testigos son 2 personas, o sea, físicamente Yo no creo, yo creo que está hablando de toda la iglesia.
¿verdad? Pero si fueran dos personas, yo creo que encaja con toda la iglesia, con la iglesia mártir, ¿verdad? Pero si dijera dos testigos, está hablando de dos que están dentro de esa. Si fueran dos personas, está hablando de dos personas que están dentro de ahí. Pero si lees abajo, dice quiénes son los dos testigos, y luego habla de dos candeleros, que los candeleros acá nos figuraban iglesias, ¿verdad? Entonces está hablando de la iglesia. Y cuando dice dos candeleros, está hablando también cómo nació la iglesia. Si te acuerdas, nació de judíos y gentiles. Me pierdes. Daniel 8:9. Cuando hablábamos del cuerno pequeño, dice de uno de ellos salió el cuerno pequeño, creció mucho al sur. En el 8:10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Luego dice, y por él, aquí hablando de este cuerno pequeño, es el que decimos, por él a la media semana fue quitado el continuo sacrificio. Y luego dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Es decir, él se quedó ahí. Luego dice, y a causa de la prevaricación, en el 8:12, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Es decir, él comenzó a recibir ahora el sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. No sé si lo vayas formando en tu mente, cómo va encajando, un verso tras otro va encajando. La más importante se nos convierte al final ya esa media semana donde pasan los eventos más importantes. Pero sí es importante algo, porque podría haber duda. Creo que la semana pasada alguien preguntaba, bueno, ¿y esa semana es en la que estamos ahorita? Es decir, ¿se ha alargado? No, son eventos que se cumplieron hasta el año 70. Es decir, estamos hablando de una profecía que se cumplió totalmente en el año 70, que no le queda ningún pendiente por cumplir. Los de la media semana, tú puedes ir por la Biblia buscando los que dicen 3 años y medio, tiempo y medio tiempo, y todos van a encajar en esa media semana, y encajan casi perfecto con lo que estamos hablando. Por ejemplo, ahorita que leíamos Daniel 8, cómo dice que detuvo el continuo sacrificio, y después adelante cómo dice que a él le fue entregado el continuo sacrificio. Apocalipsis 12:6 habla de este periodo también. Bueno, en Daniel 7, antes de que te vayas de ahí, es que también habla de este periodo. En el 7:25 hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y aquí es donde entra lo que hablábamos ahorita. Aquí parecería ser una bestia distinta, una bestia aparte. Es decir, que el desolador sea uno que hace esto, habla palabras contra el Altísimo, que es Dios, y a sus santos quebranta. ¿Cómo lo hace? Cambiando los tiempos, cambiando la ley. Pero luego dice, y esto está entregados tiempo y tiempos y medio tiempo. Es decir, que fuera alguien al que se le encargó solo ese periodo, que es como habla también Daniel 9, de 27 de el desolador. Ahora sí, Apocalipsis 12:6. Bueno, que son versos que te puse ahí, ¿o no? No, ¿verdad? Estos no. Bueno, anótalos ahí en la hojita. Apocalipsis 12:6. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. La mujer, cuando lleguemos a Apocalipsis 12, representa a Israel. ¿Okay?
nos damos cuenta en el 12:5, cuando dice que dio a luz un hijo varón, está hablando de Jesucristo, que regirá con vara de hierro, a las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Está hablando de Jesucristo. Dice que entonces cuando habla de la mujer está hablando de Israel, ¿verdad? Que huyó, y dice, y para que la sustentasen por 1260 días. En el 12:14 vuelve a mencionar el periodo. Se le dieron a la mujer 2 alas para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada, y ahora menciona por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Este es el mismo periodo. 12:15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer aguas como un río para que fuese arrastrada, pero la tierra ayudó a la mujer, la tierra abrió su boca, tragó el río, etc. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. Aquí es donde te digo que es donde pasa algo. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Primero está haciendo la guerra contra esta mujer que es Israel, pero ojo, porque lo que dice aquí habla de israelitas que sí, es decir, que sí escapan de esto. Sí, israelitas que huyen al desierto, israelitas que escapan de este dragón, y luego el dragón se llenó de ira, pero se va a hacer ahora la guerra contra los cristianos, ¿verdad? Entonces, ya vamos a terminar casi, ¿no? Lo único es la destrucción del año 70. Lo que nos dice Daniel 9:26 es que hay que incluirla dentro de esa, y ahí de hecho termina la profecía. Ahí termina, es un evento muy importante. Espiritualmente es muy importante, es decir, es el punto del quiebre. Aunque hay un quiebre espiritual, que es cuando baja el espíritu y después baja el anticristo, físicamente hay así como el evento espiritualmente fue importante, ahora imagínate terrenalmente, pues fue muy importante, porque terrenalmente el templo siguió existiendo y sacrificios se siguieron presentando hasta que el Señor decide destruirlo. Es decir, físicamente también fue un evento muy importante, tan importante y hay que incluirlo. Ya lo vimos en Daniel 9, pero es del que el Señor habla también en Marcos 13. Vamos a leer tantito Mateo 24. A mí me gusta más, es más claro un poco Mateo 24. Porque de Marcos la combinación desoladora es esta. Sí. No es el fin del mundo. No, ahorita lo vamos a encajar ahí también. Mateo 24. Ya no sé si estaba en Apocalipsis, en Daniel. Mateo 24, de hecho comienza, es muy importante la pregunta que le hacen cuando le están presumiendo el templo. El Señor les dice, no quedará piedra sobre piedra, está anunciando este evento. Y luego le preguntan, bueno, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pero aparte, las preguntas que le hacen nos dan mucha luz. Si te fijas, le preguntan 2 cosas. Cuando el Señor dice que no quedará piedra sobre piedra, le preguntan cuándo serán estas cosas. Y luego, ¿y qué señal habrá de tu venida? Es decir, 2 cosas. Entonces, en toda la respuesta, tienes que ir distinguiendo qué está respondiendo Jesucristo. Porque a veces la gente se confunde. Cuando hay unos pasajes donde dice, por ejemplo, el 24:17, dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás. Y otro donde dice, cuando estén 2, una será, y ahí es donde lo confunden y dice, uno va a ser arrebatado y el otro se queda a la tribulación. No está hablando de eso, ¿verdad? Les está hablando aquí de que huyan. ¿Cuándo? Es decir, el Señor les estaba dando eso. Cuando vean esto, y una de las claves es cuando les dice, cuando vean la abominación desoladora, entonces huyan. Pero no dice cuando ya está el fin del mundo, pues ¿a dónde vas a huir? No, a ellos les estaba diciendo, cuando vean la abominación desoladora, huyan. ¿Ok? Ahora, fíjate cómo encaja ahora Daniel 12, cuando dice de esta mujer que representa al pueblo de Israel, y unos huyeron al desierto.
y contra esos no pudo el dragón, ¿verdad? Y aunque no pudo con ellos, ¿verdad? Los que hicieron caso, es decir, los que hicieron caso dijeron, cuando veas la abominación desoladora, huye, porque esto ya se va a ser destruido. Entonces los de Apocalipsis 12 son estos que dice, son pueblo de Israel, pero que hicieron caso y huyeron, y contra ellos no pudo este dragón, ¿verdad? Entonces las respuestas las tienes que ir viendo así, ¿no? ¿A qué se refiere cuando son señales del fin del mundo? Y cuando son señales de la destrucción del templo, ¿verdad? Pero dice algo muy importante en el 24:34. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿verdad? Es decir, hace rato leíamos, oye, pero acá dice que será predicado el evangelio en todo el mundo, y ahorita veíamos que dijo Pablo en Colosenses, ya está, todo el mundo ya está, desde que está escribiendo Pablo en Colosenses, ¿verdad? Entonces, 24:34, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Haciendo cálculos a lo mejor más recientes, pero una generación, hoy se sabe que son 70 años, ¿verdad? Y otra vez, no es casualidad que no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca. Es decir, no hay... Acuérdate que siempre decimos, bueno, ¿la Biblia es literal o es figurada? Bueno, nomás vamos a ver si cabe la interpretación literal. Dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Podría ser? Pues sí, podría ser. Y fue. No tenemos por qué seguir esperando nada más. Todo ya es pasado. Pero pasado no es que pasó en el 2010, ni en 1980, ni en 1950, sino pasado, estamos hablando desde el año 70, las señales están cubiertas. Ahora, tú vas por la Biblia y tú puedes decir, si no fuera así, hermano, ¿por qué decían Cristo viene? ¿Por qué ellos predicaban Cristo viene? Pues ni que estuviera, es decir, ni que nosotros conociéramos cosas que ellos no conocieron. Ellos sabían más de Biblia que todos los que estamos aquí, juntos, ¿ok? Y ellos decían, Cristo viene, no decían, hay que esperar esto, hay que esperar lo otro, espérense tantito, viene un templo. Ellos decían, Cristo viene, Cristo ya viene, Cristo ya puede venir. ¿Por qué? Porque todo estaba cumplido desde el año 70, como dice la Biblia, ¿ok? Como dice ahí en Mateo 24, ¿ok? Lo único que hay hoy es algo parecido así, de que oye que no, que espérate tantito, que todavía no viene. Era un verso que decíamos ahorita, segunda de Tesalonicenses 2:3. Vamos a leer largo hasta el 2:8. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primero, hasta que traiga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y luego pone su tarea, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es su tarea, sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y luego ya dice, ¿no os acordáis que cuando estaba con vosotros os decía esto? Pero luego dice algo, ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, dice el 2:6. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Algo importante, esta carta está escrita en el 51 o 52 aproximadamente. Entonces ahí está diciendo
que todavía no viene este del que están hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay al presente otro que lo detiene y que él tiene que ser quitado de en medio. Aquí es donde te digo que todo empuja a que sean diferentes. Tenía la labor de estar en el templo físico haciéndose pasar por el Dios a los judíos, y cuando termina su labor, ahora es liberado el otro, que tiene la misma función: sentarse en el templo de Dios, pero ahora en las personas, y hacerse pasar por Dios. No sé si lo veas, pero no está tan confuso ¿no? O sea, lo acomoda todo a esa teoría, que uno es el desolador, el que estaba ahí. Porque de hecho Daniel 9:27 nos dice hasta que él reciba lo que había de recibir. Es decir, al 70 era el desolador, le destruyen el templo y lo acaban. Pero y luego sale ahora el anticristo. Que ya estaba, que dice aquí, pero ya está. Y ya está, o sea, ansioso, ya quiere. Porque la iglesia ya estaba, ya existía. Y él dice, ya quiero. Pero había algo que al presente lo detenía hasta que ese algo fue quitado y ahora sí entró el otro. Te digo, encaja perfectamente en eso, ¿no? Encaja también en que lo que iba a traer era apostasía. ¿Por qué el Señor detuvo eso? Aparte, en la lógica también encaja. Y empezó a crecer, y tú veías, predicaba Pedro y se convirtieron 3,000. Y luego se convirtió Pablo y empezaron a crecer. Hasta que ya fue suficientemente grande y ahora sí baja el anticristo a la iglesia, ¿verdad? Hubo un desolador que fue el que vino al templo judío, y después del desolador vino el anticristo para la iglesia, ¿verdad? Yo creo que ya es lo último. Hasta aquí, no sé si tengas dudas, pero no sé si lo veas cómo encaja perfecto. Segunda de Tesalonicenses 2:3, ya está en función dice el misterio de la iniquidad. Solamente el espíritu no viene, pero el misterio, es decir, la función era la misma. Ya está en función, ya está en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, pero el anticristo no está. Entonces, ¿quién está? Pues está el desolador. Pero el desolador, dice Daniel 9:27, hasta que los que está determinado caiga sobre el desolador, que es al que al presente lo detenía, no al presente nuestro, al de ellos, lo detenía, y cuando es quitado el desolador, destruido el templo, y sale el anticristo, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Abominación desoladora. Una pregunta simple te iba a llevar a él, es decir, Jesucristo fue muerto. Nuestro Dios salió del templo. El Espíritu Santo ahora empezó a entrar a las personas. Pero esto sucedió aproximadamente en el año 35. Y el templo existió hasta el año 70. Y los judíos siguieron presentando sacrificios, como dice la ley, año tras año. ¿A quién se lo estaban presentando? Pues a esta abominación desoladora. Esa es la abominación desoladora. No es tan misteriosa, ¿no? Como hoy parece verse. La abominación desoladora se metió al templo a recibir sacrificios. Lo que recibían, lo que mandaban los judíos, él lo recibía, lo estaban adorando a él, sirviendo a él. Cuando destruyen el templo, ahí termina el desolador. Y era el que detenía al anticristo, que ya estaba el anticristo listo para bajar, pero había algo que al presente lo detenía, ¿verdad? Que primero estaba el templo y estaba el desolador. Es destruido el templo y baja el anticristo a hacer que lo mismo que el desolador, pero ahora no en el mismo templo. Ahora el templo somos nosotros y él lo hace en nosotros. Daniel 9, hoy tratamos de quitárnoslo ya de encima, porque ya en Apocalipsis ya vamos un poco más adelante, ¿verdad? Y ahora lo que nos queda es ubicarnos en Apocalipsis, en dónde estamos hoy, qué estamos viviendo hoy, qué es lo que corresponde a nosotros hoy. Pero te digo, hoy nos cerramos ahí. En la historia, ¿qué sigue? En la historia de la hojita, es más, que tienes ahí en tus manos. Ahora sí, lo que sigue del año 70 hasta hoy, hasta el 2018, ha sucedido y seguirá sucediendo con el Espíritu Santo de Dios en la tierra, tratando de convencer personas, usando a sus hijos
como nosotros para convencer personas, para hacerlos vivir en santidad y una imitación de Espíritu Santo, imitación que no te lleva a vivir en santidad, que no te hace predicar el evangelio correcto, pero que sí tiene invitaciones a un cristianismo, produce de hecho una vida cristiana que no es la vida cristiana de la Biblia. Y es terrible eso, mi hermano. Hoy te digo, a lo mejor pudimos aprender cosas y lo que tú quieras. Pudimos aprender Daniel 9, que hoy la iglesia tiene mucha hambre de aprender Daniel 9. ¿Y quién es la abominación desoladora? Son cosas, no son tan difíciles. El consejo sigue siendo cuando empezamos Apocalipsis 1, ¿te acuerdas? ¿Quieres aprender? Lee la Biblia. Olvídate del YouTube. Y si alguien me está viendo en YouTube, olvídate del YouTube. Ve y lee la Biblia. Si quieres aprender, ve a la Biblia. No te quedes, pero es que los demás dicen, no, ve a la Biblia a ver qué dice la Biblia. Si te fijas, casi lo que hoy hicimos, todo salió de la Biblia. Solo fuimos encajando Daniel 8, Apocalipsis 12 y todo encuadró perfecto. Tesalonicenses encuadró perfecto. Todo encaja perfecto. Perfecto, porque la Biblia es perfecta. Y porque la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Quieres aprender? Lee la Biblia. ¿Y quieres aprender cosas profundas? Lee la Biblia. ¿Quieres aprender cosas difíciles? Lee la Biblia. Pero el principal objeto de la Biblia no es hacerte sabio, ni hacerte un campeón en debates. El principal objeto de la Biblia es producir un corazón como el que Dios quiere. Producir temor incluso. Tú nomás imagina lo que pasaron ellos en el templo y que después pasa en personas hasta hoy. Imagina que nos esté pasando a muchos. Estar sirviendo a alguien que se dice Jesús y no es Jesús. Estar predicando de alguien que según tú es Cristo y no es Cristo. Estar adorando a alguien que no sea el Jesús verdadero. Imagina que pertenezcas al cristianismo que en realidad es la apostasía. Imagínate que hoy en la noche te arrodillas y le hablas y el que te dice, ¿qué quieres, hijo? Es el anticristo. De eso está hablando la Biblia. O sea, no está hablando otras cosas, habla cosas importantes. Imagínate que le pides, que estás enfermo y le pides un milagro y recibes el milagro, porque también vimos que hace milagros. Imagínate que eso esté pasando en tu vida. Imagínate que pertenezcas a este ser. Imagínate que dentro de ti esté este espíritu que no es el de Cristo. ¿Cómo examinarlo? Cristo dijo, por sus frutos los conocerán. Pero no dijo eso para que tú vayas y se lo apliques a los demás. Aplícatelo a ti mismo. ¿Estás seguro que el Espíritu Santo mora en ti? Si es así, aleluya y gloria a Dios. Si no estás seguro, hoy es tiempo. Hoy es tiempo, siempre es tiempo. Lo que dice Apocalipsis es tiempo, es el Señor golpeando la puerta. Ya examínate. Es el Señor, ayer que cayeron truenos, hermano, era para que te examines. Y si estás sirviendo al anticristo, y si perteneces al anticristo, y si perteneces al diablo, y si adoras al diablo aunque le digas Jesús, y si le cantas al diablo aunque le digas Jesús, y si sales y predicas de este y le sirves a este. Eso es lo que Apocalipsis quiere poner en nosotros. Esto es lo que la profecía puso en Daniel. Ya se van a cumplir los 70 años. Y Daniel no dijo, qué padre, vamos a regresar a casa. No, dijo Daniel, ya llevamos 68 años. Y todos podridos como siempre. 68 años en el cautiverio. Y seguimos igual de podridos. Y es lo que quiere decir Apocalipsis. ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? Y quiere decir, igual de podridos. Y no oyes a Dios cuando nos manda guerras, cuando nos manda hambres, enfermedades, cuando se queman los árboles, cuando se mueren los peces. No escuchas a Dios que dice, ¿y cuándo? ¿Hasta cuándo? No seremos de aquellos que leímos en Apocalipsis 9 que decía, y llegó a su vida, y ni aún así se arrepintieron. ¿Y a cuántos de nosotros el Señor nos deja sin trabajo,
Sí, y ni aún así se arrepintieron. Y luego nos enfermamos. Dice, y ni aún así se arrepintieron. Y nos enferma un hijo, un familiar, y ni aún así se arrepintieron. Y yo creo que el Señor ha de estar asombrado. Y ni aún así se arrepienten. ¿Qué pasa en el pueblo? ¿Qué pasa en el pueblo? Ese es el mensaje que aprendió Daniel. Ese es el mensaje que tiene Apocalipsis. No es un libro de cuentos, no es un libro de fábulas. Es un libro que quiere tirarnos de rodillas al arrepentimiento. ¿Cuándo vas a dejar el pecado? ¿Cuándo vas a dejar la envidia? ¿Cuándo vas a perdonar? ¿Cuándo vas a dejar los rencores? ¿Cuándo vas a dejar la ira, la gritería? ¿Cuándo vas a amar al que hoy no amas? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a adorar a Dios con todo lo que traes puesto? ¿Cuándo lo vas a adorar en espíritu y en verdad? ¿Cuándo vas a adorarlo hasta que cuesta, hasta que duela? ¿Cuándo vas a servir a Dios sacrificando tu tiempo, tu dinero, tu cuerpo? ¿Cuándo? ¿Qué estás esperando? Eso trata Apocalipsis. No es un libro de cuentos. No es un libro de cuentos bonito. Por lo menos no es bonito. No es bonito. Es la desesperación de un Dios por nosotros. La desesperación. Yo cuando leo Apocalipsis, hermano, se siente un Dios desesperado. Desesperado. Cuando lees allá, cuando le habló a las iglesias que decía, estoy a la puerta y llamo. Y luego hay gente que lo dibuja ahí, todo mansito y es un Dios desesperado. ¿A qué horas me vas a dejar entrar? ¿A qué horas vas a dejar la pornografía? ¿A qué horas vas a dejar la lujuria? ¿A qué horas? Esto es ya. Está desesperado, no está enojado, solo está desesperado. Y el mensaje es para nosotros, para su iglesia, para los que estamos aquí. ¿A qué horas vas a dejar de creer que engañas gente? Déjate de engañar a ti mismo. ¿A qué horas vas a dejar de creer que Dios puede ser engañado? Arrepintámonos, hermano, arrepintámonos. La invitación esta por tercera semana es: adora a Dios. Si ya lo adoraste la pasada y la antepasada, adora a Dios. No puedes pasar una semana sin adorar a Dios. Dale algo que te duela otra vez, económicamente, físicamente, todo, algo que te duela, algo que le estás negando, en tu comodidad, todo, sal de eso, adora a Dios. Sirve a Dios con tus bienes, sirve a Dios con tus manos, sirve a Dios con tu cuerpo, sirve a Dios con tu tiempo, sirve a Dios con todo lo que crees que tienes, porque nada nos pertenece, todo es de Él. Yo quisiera que salieras este domingo solamente con una idea en la mente: ¿qué voy a hacer para Dios de aquí al otro domingo? Sí, tienes los 7 días. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero sí, cada mañana deberíamos de despertar. ¿Qué voy a hacer hoy para Dios? ¿A quién le voy a hablar hoy a Dios? Y de repente alguien toca en tu ventana. Dice, este es, ¿verdad, papá? Y saque el dinero y deshágase del dinero. Quítese la camisa, quítese los zapatos, lo que sea necesario. Adore a Dios porque es digno de adorar. Al que vea en la calle, ayude. Al que vea llorando, acérquese y dé consuelo, dé abrazos. Pero a veces esto falta en nuestra familia. Hemos hecho daño en nuestra familia. Abraza a tu esposa, abraza a tu esposo, a tu nieto, a tu nieta. Abrázalo, dile que lo amas, sé cristiano, pórtate como cristiano, adora a Dios. A veces es más fácil predicar el evangelio afuera y ver a la familia que se pierde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no nos conocen. Y la familia, pues nadie quiere. Adora a Dios, cada quien en su campo, cada quien en lo que le está negando. Adorar cuesta. Y que se nos haga una costumbre. Si ya fue la semana pasada, esta también y la que sigue. Y todos los días se viven solo para Dios. Hermanos, si no, nuestro final será terrible. Eso es lo que dice Apocalipsis. ¿Ok?